y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Les invito a que nos postremos de rodillas para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, con corazones felices y agradecidos venimos delante de ti. Cuán bueno tú eres, cuán misericordioso. Gracias porque todavía tenemos libertad de reunirnos para escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, que hay oposición, pero aún en medio de la oposición todavía tú nos das un respiro para poder prepararnos. Te pedimos que nos mantengas fieles a ti. Y ahora, al abrir las páginas de tu santo libro, pedimos la unción de tu Espíritu Santo. No solamente para el que ha de trazar tu palabra de verdad, sino también para que cada oído esté atento y cada corazón receptivo para escuchar tu palabra y para ponerla por obra. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. En la palabra de Dios, Dios no busca de definirse a sí mismo. Dios es y Dios actúa y Él hace. En la mente hebrea es más importante lo que se dice, pero más importante aún es lo que se hace. El hebreo no anda con discusiones de la naturaleza ni la filosofía de Dios. El hebreo muestra a Dios por lo que Él ha hecho. Las cosas de Dios se dan a entender por las cosas creadas. Por eso la Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no necesita explicar su existencia, Él es. Él siempre ha sido. Por eso en la Biblia no encontramos definiciones de Dios, ni explicaciones de Dios. La palabra de Dios es su palabra y Él habla y punto. Entonces a veces nosotros no vemos las evidencias claras de lo que es Dios, lo que es la deidad, pero están las evidencias que Dios ha dejado en su palabra. Aunque no vemos no vemos demostraciones ni explicaciones de lo que Dios es, sí tenemos las evidencias claras de lo que Dios es. Esta presentación debiera ser precedida por una donde habla acerca de lo que es la deidad, mostrando esas líneas de evidencia. Yo tengo 26 líneas de evidencia de la Biblia para mostrar lo que es la deidad. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas para que ustedes vean cuán importante es todo eso. En primer lugar, la Biblia nos habla de Dios con el término Elohim. La primera vez que aparece el término Dios en la Biblia: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. O sea, la quinta palabra de la Biblia ya es Dios.
lo da por sentado, pero Elohim es un término plural. Fíjense, qué interesante. Desde que Dios comienza la revelación escrita, Él comienza hablando de sí mismo en plural. Y Dios escogió el término Elohim. No es que no exista el término en singular. Elohá es singular. O Eloja, Elohá o Eloja es singular. Él es singular y también quiere decir Dios. Él es Dios en hebreo. E-L. Aleph, Lamed. Él es Dios. Pero en lugar de Dios usar el término, en el principio creó Él, Dios, los cielos y la tierra, Dios puso, a través de Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. El nombre Elohim, o el título Elohim, que es el título de Dios, literalmente cuando usted lo lee en hebreo, dice dioses. Eso es lo que dice. Aunque nos choque a nosotros, es plural. La terminación im es plural en la Biblia. Y cada vez que Dios habla de sí mismo, habla en plural. No solamente el sustantivo es plural, pero también Dios usa verbos en plural para hablar de sí mismo. En la misma primera hoja de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Elohim. Y ahora no voy a usar la palabra Dios, sino Elohim. Y quiere decir Dios en plural. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Esta es la segunda línea de evidencia de la deidad en la Biblia. Recuerden, Dios no se define, Dios simplemente dice. Y nosotros tenemos que aceptar lo que Él dice. En primer lugar, Él habla de sí mismo en plural, Elohim. En segundo lugar, usa los verbos en plural. Hagamos, no dice haré, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Adonai Elohim. Génesis 3:22, dijo Adonai Elohim, o Yahweh, o Yahvé Elohim. Ahí está el nombre sagrado, el tetragramaton, las 4 letras sagradas de Jehová. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Otra vez Dios dice, el hombre es como uno de nosotros. Plural. Ahora, ustedes deben entender que lo que estamos leyendo es en el Antiguo Testamento. Esta es la Biblia hebrea. Y aunque el hebreo diga Jehová nuestro Dios, Adonai Echad, uno. Adonai uno. Está en plural. Y dice hagamos. Nosotros. Entonces no hay una contradicción en la mente del hebreo en la pluralidad de la personalidad de Dios y en la unidad de Dios. El problema es que el término uno nosotros lo entendemos como numérico y en realidad habla de unidad, no de número. Y ahora se los voy a demostrar en un momento. Podemos buscar muchos versículos donde Dios habla en plural. Exactamente, en Génesis capítulo 11. Y dijo Jehová Dios. Ahora pues, versículo 7.
descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos y confundamos. Dios está hablando en plural. Isaías capítulo 6. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿quién irá por nosotros? Y respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? Hasta un niño judío, hebreo, puede ver que está en plural y no en singular. No dice quién irá por mí, sino quién irá por nosotros. Algunos judíos ortodoxos extremos quieren ver en la pluralidad de Dios, tanto en el nombre plural o el título plural, como en los verbos en plural, lo que le han llamado pluralis majestatis. Puro palabrería, inventado del hombre. El plural de majestad, como Dios es tan majestuoso, Él habla en plural para referirse a sí mismo. Puro cuento. Dios conoce bien el idioma y Dios no se confunde, y Él usó el plural para hablar con respecto a sí mismo. Tal cosa no existe en ninguna gramática, pluralis majestatis. Eso lo dicen algunos rabinos judíos para quitarse el golpe de que Dios es más de una persona. Pero no se pueden quitar el golpe cuando en Proverbios, capítulo 30, Dios hace una pregunta. Proverbios 30, dice el versículo 4, ¿quién subió al cielo y quién descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su Hashem? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes. Eso está en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es su nombre? Hashem. Y el nombre de su hijo, Jabén, si lo sabes. Aquí se habla de más de uno. Entonces los que dicen que nomás es uno y que es el mismo, como dice la doctrina de la Trinidad, que es uno solo, no está. La evidencia bíblica no es esa. Les he dado 2 líneas de evidencia. ¿Cuántas les dije que son? 26. 26 líneas de evidencia. Le estoy dando ejemplos solamente. Esto no es mi tema. ¿Ok? Una tercera línea de evidencia es el 3 veces santo. ¿Por qué Dios dice santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos? ¿Por qué 3 veces santo? Eso nos da indicios, nos da evidencias de que no es uno, ¿verdad? Son líneas de evidencia, no de demostración, porque ninguna por sí sola es demostración, pero cuando usted le va sumando una evidencia y otra, miren, cuando hay un juicio, si la cosa estuviera clarita, no se necesita ninguna evidencia. Si la prueba está, ¿para qué evidencia? Pero cuando no está la prueba, entonces se van buscando las evidencias. Y mira, por esta evidencia y por esta otra y por esta otra, tú eres el culpable. Eso es en un juicio. Entonces, como Dios no se define a sí mismo, no pone la prueba, porque Dios es así. Dios quiere que nosotros investiguemos las profundidades de Dios y nunca vamos a tener todas las demostraciones porque Dios es Dios y nosotros somos finitos. Si nosotros entendiéramos la totalidad de Dios, seríamos igual que Él. La Biblia nos dice cuán inescrutables,
cuán insondables son sus caminos. Él es el Dios que se esconde por beneficio del hombre. Entonces, no pretendamos encontrar una definición, Dios es tres personas, etc. La Biblia no habla de esa manera, pero la Biblia da evidencia, y nosotros tenemos que basarnos en esas evidencias. En algunos lugares, las evidencias son un poco más fuertes todavía, porque ya se mencionan nombres, ¿verdad? Vamos, por ejemplo, al libro de Isaías. Aquí, por ejemplo, es Dios Padre el que está hablando. Y dice el versículo 1 del capítulo 42, Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Eben Adonai, el siervo de Jehová. Así se llama el título de esta sección de Isaías. El siervo de Jehová. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Aquí, hermano, están los tres. Aunque no lo quieras ver, están los tres allí mencionados. Entonces, ¿cómo decimos que la palabra de Dios no presenta que son tres, cuando aún en el Antiguo Testamento? Porque los que no creen que son tres, por excelencia, son los judíos, porque no quieren reconocer que Jesús es el Hamesías. Entonces prefieren decir, no, Dios es uno solo. Pero ellos saben que la palabra uno de Deuteronomio 6:4 no es uno en número, y ahora se los voy a mostrar, ¿ok? Para que ustedes vean. Pero aquí sí están los tres mencionados. Mire, está hablando Dios y dice, he aquí mi siervo, mi escogido, ¿ok? Mi escogido. La palabra escogido es la que se usa para el Mesías. Está hablando el Padre de su escogido, de su siervo, de su hijo, y dice, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Por cierto, el versículo 2 es muy interesante. Yo no sé qué hacen los pentecostales con ese, porque dice, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Jesús no vino gritando, ni alzando su voz, ni dejándola oír. Pero ese es aparte, ese es otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero aquí se mencionan los tres en el mismo pasaje. Miren, hay muchos de estos pasajes. Vamos a Isaías 48. Dice el versículo 14, vamos a leer desde el 12 en adelante. Óyeme, Jacob, Shema Israel. Así comienza, igualito que Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, a quien yo llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra. Mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé, y le llamé, y le traje. Por tanto será prosperado su camino,
Aquí está hablando uno sobre otro, ¿verdad? Uno está hablando. Dice, yo lo llamé, yo lo traje, él va a hacer mi voluntad y va a ejecutar mi juicio sobre Babilonia. Acercaos a mí, versículo 16, y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. Está hablando el Redentor, porque en el versículo 12 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Está hablando el Redentor, y él dice, desde el principio allá estaba yo. Y no copuló. Desde el principio estaba yo. Desde que todo esto se hizo, yo ya estaba allá. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. El que está hablando es el Creador, porque si ustedes hubieran prestado atención a los versículos anteriores, decía, mi mano fundó también la tierra. Y además dice, yo el primero y yo el postrero. ¿Quién es el que habla así? Es Jesucristo. En el Apocalipsis se apareció a Juan y le dijo, yo soy el primero y yo soy el postrero. Ok. Dice, mi mano fundó la tierra, mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Ok. Así que aquí Jesucristo es el que está hablando, pero luego dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Fíjense, ya leímos dos textos en el Antiguo Testamento, todavía ni hemos llegado al Nuevo, en el Antiguo Testamento donde tenemos una evidencia clara, contundente, de que son tres. Son tres. Ni modo que estuviera el que está hablando, que es el Creador, porque él dice, mi mano fundó la tierra, ni modo que estuviera loco para decir, y ahora me envió Jehová el Señor, si es el mismo, si el Padre y el Hijo es el mismo, como veíamos en la doctrina aberrante del sabelianismo, que primero era el Padre y luego el Padre se transformó en Hijo cuando se encarnó y luego el Hijo al resucitar se hizo Espíritu Santo. No hace sentido. Eso no es lo que la Biblia dice. Desde antes que Cristo se encarnara, desde antes que Él muriera y resucitara, ya estaban los tres en el Antiguo Testamento. Dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahí están los tres. ¿Cómo dicen que no están los tres? ¿Quieren otro versículo? En el Antiguo Testamento estamos. Hasta ya le mostré un texto, aunque no se mencionan los tres, pero un poquito más adelante en Proverbios se menciona el Espíritu Santo también. Pero en ese texto lo dice tan claro porque dice cuál es su nombre y el nombre de su Hijo para que lo sepas. O sea, ahí no hay escapatoria. ¿Qué hacen los judíos con esto? Dice, su nombre es Adonai, es Jehová. ¿Y el de su Hijo? Jacob, Israel. O sea, no quieren decir que Dios tiene un hijo que estuvo con él desde toda la eternidad, sino que se quitan el golpe diciendo, el Hijo de Dios es Israel. Eso es como ellos lo explican, porque no quieren aceptar lo que dice la palabra de Dios. Pregunta. El texto que dice también, dijo el Señor a mi Señor. Ajá, eso está en Salmo 110. Ahí hay más de uno, hay dos. Siéntate a mi diestra. Pero todas esas son líneas de evidencias, ¿verdad? Son 26 en total, yo no las puedo tocar todas, pero me fui a la última, que es la más fuerte, donde están los tres juntitos, para que nadie diga que no son tres. Aquí están los tres juntos. Le voy a dar otro texto. Isaías 61.
Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Ahí están los tres juntos otra vez. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Con qué lo ungió Jehová? Con el Espíritu. Ahora, este texto lo cita el Señor Jesús en la sinagoga de Nazaret, cuando Él abrió el libro del rollo Isaías y lo leyó este mismo versículo. Dice Lucas capítulo 4, que buscando le entregaron el rollo del profeta Isaías y él buscó el pasaje donde decía: el Espíritu de Jehová está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. ¿Y para qué lo ungió? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados. Y Cristo luego cerró el rollo y dijo: esta profecía se cumplió hoy sobre mí. Aquí están los tres mencionados en el Antiguo Testamento. Jehová me ungió con su Espíritu, pero el que está siendo ungido es Cristo. Son tres, ahí no hay escapatoria. No importa la gramática que tú quieras, la explicación que le quieras dar, aquí están los tres mencionados. ¿Quieren otro? Hay muchos pasajes y estamos todavía en el Antiguo Testamento. Los teólogos que yo he leído dicen que en el Antiguo Testamento la Trinidad no se revela, recién en el Nuevo se revela la Trinidad. Cuento, la palabra de Dios es una sola, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo que inspiró el Nuevo Testamento, inspiró el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento están los tres mencionados y en el Nuevo Testamento están los tres mencionados. Otro pasaje. A ver, Isaías 63. Isaías 63. Versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. ¿Quién es el ángel? Malacá o Malaquí al-Pené, se dice en hebreo. Malaquí al-Pené, que quiere decir el ángel de su faz, el ángel que está delante de él. Eso quiere decir el ángel de su faz. ¿Quién es el que está en la misma presencia del Señor y es el mensajero o el ángel del pacto? ¿Quién es? Es Cristo. Ahora, no se confundan por el hecho que le llama el ángel, porque Cristo no es un ángel creado. La palabra ángel quiere decir el mensajero del pacto. Esta misma expresión, ahora terminamos de leer el versículo, pero la misma expresión se usa en Malaquías capítulo 3 y versículo 1. Malaquías 3:1. Dice: aquí yo envío Malaquí, así se dice en hebreo, mi mensajero. Malak es ángel o es mensajero. Malaquí es mi mensajero. He aquí yo envío mi mensajero, Malaquí. Por eso el libro se llama Malaquija o Malaquilla. Malaquilla. ¿Qué quiere decir? Jehová mi mensajero. Ese es Cristo. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbditamente a su templo el Señor, Adonai, a quien vosotros deseáis. El ángel del pacto a quien vosotros buscáis. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Fíjense, el ángel del pacto.
Hamalak Berith, el ángel del pacto, Hamalak Berith. Ese es Cristo, el ángel del pacto. Volviendo ahora a Isaías, capítulo 63, dice: en toda la angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. Cristo lo salvó, pero el Padre se angustió con ellos. En toda la angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Ahí están los tres juntitos. El Padre se angustió con ellos. El ángel que está delante del Padre, el mensajero del Padre, Jesucristo, el ángel del pacto, los salvó, los redimió, los trajo, los sacó, pero ellos se rebelaron contra Él e hicieron enojar su Santo Espíritu. Les estoy dando algunas de las evidencias escriturales de quién es Dios. Está compuesto hasta ahora lo que hemos visto por tres. Sí, son tres personas y no es la misma. Hay dos palabras sinónimas, pero la diferencia... Habla rápido. Hay dos palabras sinónimas, aparentemente sinónimas, pero personal está acentuada. Él. Y están escritas igual las dos. Una es preposición. No, una es artículo y la otra es pronombre. Preposición y la otra es pronombre. No. Él no es preposición. Las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, ente, hacia, para, por, sin, son. Esas son las preposiciones y no está él. Él no es preposición. Él es un artículo definido. De gramática, él es un artículo definido, pero cuando tiene acento es pronombre. Es pronombre. Eso es lo que yo... Exactamente. Eso fue lo que yo quise decir. Déjenme hablar. A ver, hermano. Silencio. Si yo te dejé hablar, mijo, pero te corregí. No, tranquilo. Nadie se siente mal contigo, mijo. Tranquilo. Entonces, es cierto, cuando él tiene acento es un pronombre y está aquí los tres mencionados. Él se refiere al Padre. Y luego el ángel, ahí es no preposición, sino... ya me confundió. Artículo y se refiere a el ángel de su faz, que es Cristo, y su Santo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Ok. Ahora, nosotros podemos ir al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la cosa se pone más clara, más directa. En el Nuevo Testamento encontramos muchos pasajes donde los tres están mencionados juntos. Ahora, ahí sí son muchísimos. Si solamente me pongo a darle los pasajes donde están los tres mencionados, no salimos esta noche, porque son muchos. En el momento del bautismo de Cristo. Vamos a San Mateo, en el capítulo 3. San Mateo 3. Dice el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía
como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí están los tres. ¿Para dónde nos hacemos? Y está clarito. En el agua estaba Jesús. Pero Jesús no era el Padre. Como dicen algunos que Jesús entonces era el Padre también. No, no, no. Jesús estaba en el agua, pero desde el cielo se escuchó una voz, ni modo que Cristo fuera ventríloco y que hiciera que la voz resonara desde el cielo para abajo. La Biblia dice que la voz vino de los cielos diciendo: este es mi Hijo amado. Los que quieren negar que son dos personas distintas para decir que es la misma persona dicen: oh no, es que el Jesús que estaba en el agua era el Jesús humano, pero el Jesús divino entonces fue el que habló desde el cielo. Entonces eran, imagínense, entonces Cristo era un... ¿Sabe cómo se le llama a una persona que tiene doble personalidad? Bipolar, más que bipolar, esquizofrénico. El que tiene más de una personalidad. Es un esquizofrénico. Entonces Jesús era esquizofrénico porque tenía dos personalidades. No, él tenía una sola personalidad. Él estaba en el agua siendo bautizado y el que habló desde el cielo fue el Padre. Porque él se identifica, dice: este es mi Hijo. Y si él es el Hijo, entonces ¿qué es el otro? El que está hablando es el Padre. Pero al mismo tiempo que se estaba escuchando la voz desde el cielo hablando, dice que el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. Para que se hiciera visible como confirmación, se dejó ver, pero no es una paloma. El Espíritu Santo es espíritu, no es visible, es invisible. Pero Él se presentó y Elena de White dice que era una paloma dorada, que representaba la santidad y la pureza de Cristo. Pero era el Espíritu de Dios el que descendió sobre Él. Ahí están los tres. Aquellos que quieren negar que son tres, en todo pasaje donde no lo pueden explicar, porque lo explican de esta manera. Y les voy a decir para que ustedes sepan los argumentos. Este pasaje lo explican así: en el agua estaba el Jesús humano. Pero como Él también es Dios y Dios es un espíritu que está en todas partes, entonces el mismo Jesús habló desde el cielo como espíritu, pero que también era el mismo, ¿verdad? Porque no eran dos, sino que es uno solo. Entonces Él habló desde el cielo y engañó a todos diciendo: es mi Hijo, cuando era el mismo, ¿verdad? Ellos no dicen eso, pero dicen: no, fue el mismo Dios que habló. Y Jesucristo no es Dios, sino que Él era el humano Jesús. Pero el eterno Dios habló desde el cielo. Y el Espíritu Santo no es una persona aparte, sino que fue el mismo Espíritu que Dios mandó una fuerza, hizo que se viera esa fuerza en forma de paloma, pero era el mismo Dios, era su Espíritu que Él sopló en forma de paloma. Para eso entonces quieren hacer decir de que no son tres, ¿verdad? Pero cuando uno llega a Mateo 28, 19, que dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces ¿saben lo que dice? Ese texto no está en los originales. Ajá. Eso está bien para el que no cree en el espíritu de profecía, pero cuando Elena de White lo cita, es el texto más citado de todos los textos de la Biblia que cita Elena de White. 96 veces cita este versículo Elena de White. Entonces, para nosotros que somos adventistas, si eso no estaba en el original, pues Elena de White lo menciona 96 veces.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pobrecita Elena de White, que no sabía que eso no estaba en los originales. Dejémonos de cuento, hermano. Cuando yo no puedo explicar algo porque está en contra de lo que yo creo, entonces lo quiero hacer a un lado y lo quiero sacar de un soplo, borrándolo y diciéndolo que no están los originales. Vamos a ser leales con la palabra de Dios. Y vamos a aceptar lo que la palabra de Dios dice y no tratar de explicar que no estaban los originales. ¿Y saben por qué dicen que no estaban los originales? Porque Eusebio de Cesarea, cuando menciona ese pasaje, dice, bautizándolos en el nombre de Dios y enseñándoles que guarden todas las cosas. Dice, ya ve, Eusebio lo citó y él, que estaba ya más cerca de aquella época, sabe que no estaba, porque los originales que él tenía no estaban. Pero los originales que nosotros tenemos, que son posteriores, ahora sí está. Quiere decir que lo metieron, lo interpolaron. La Iglesia Católica lo metió para probar la Trinidad. Yo les puedo decir un montón de otras cosas que dice Eusebio. Y si Eusebio va a ser la definición de esto, entonces usted va a tener que aceptar las otras barbaridades que dice Eusebio. Y un montón de barbaridades que dice Eusebio de Cesarea. Él no es ninguna autoridad para decirnos qué estaba y qué no estaba. Y que si él lo citó mal al versículo. Y claro que lo citó mal. ¿Entienden mi razonamiento, verdad? Ok. Miren, yo puedo seguirles dando a ustedes pasajes bíblicos donde están los tres mencionados. ¿Saben cuántos son? Si yo saqué bien la cuenta, son 56 pasajes en el Nuevo Testamento que los tres se mencionan en el mismo pasaje, o sea, juntitos, uno, el otro y el otro, los tres juntos. ¿Ok? Miren, por ejemplo, 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí están los tres. La gracia del Señor Jesucristo, ese es el Hijo. El amor de Dios, ese es el Padre. Y la comunión del Espíritu Santo, ese es el Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Ahí mismo, después de Corintios, 2 de Corintios sigue Gálatas. Miren Gálatas 4. Dice el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero si el Padre y el Hijo son el mismo, entonces, ¿cómo lo puede haber enviado? Se envió a sí mismo. Cuando Cristo dice, el que me envió, mi Padre es el que me envió, Él da testimonio de mí. Entonces, si es el mismo, pues estaba engañándolos porque dice, por el testimonio de dos conste toda palabra. Yo tengo el testimonio del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, y tengo el testimonio de la palabra de Dios. Entonces, si tengo dos testimonios, vale mi palabra, pero si el testimonio del Padre era el mismo de Él, entonces estaba engañándolos porque era el mismo testimonio, no era otro testimonio. Todo es un sofisma. Cuando yo quiero, no acepto la palabra de Dios. Miren aquí, ahí están los tres otra vez, dice. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios Padre envió a su Hijo. Nacido de mujer, hasta ahí son dos, pero sigue leyendo. Y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dios envió a su Hijo y luego Dios envió el Espíritu de su Hijo. Claro, los que quieren encontrarle la vuelta, entonces dicen, ya ven, dice el Espíritu de su Hijo. No es Espíritu Santo, sino el Espíritu de su Hijo. Claro que sí, si Cristo dijo, el Espíritu de verdad no hablará por sí solo,
sino que hablará lo que yo le dé que hable. Yo lo enviaré de parte de mi Padre. Por eso es el Espíritu del Hijo, porque Él lo envía. No me voy a detener mucho más en esto. Está en todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Ya lo vimos ayer, cuando hablamos en Apocalipsis, y solamente les di un versículo, Apocalipsis 1, donde se mencionan a los tres juntitos otra vez. Y hay gente que dice que en el Apocalipsis no está el Espíritu Santo. Claro que está allí. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, versículo 4 del capítulo 1, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están junto al trono, y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Fíjense, del que es, el que era y el que ha de venir, el Padre. Y de los 7 espíritus de Dios. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Los saludos vienen de los 3. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están los 3 mencionados en el libro de Apocalipsis. Ya les dije, de Mateo a Apocalipsis están mencionados los 3. Ahora, para nosotros, Elena de White es inspirada de Dios. ¿Amén? Amén. Escuchen esto. Ahora sí anoten las citas que les voy a dar. Review en Herald del 18 de julio de 1907. Los 3 poderes de la divinidad se han comprometido para llevar a cabo el propósito que Dios tenía en mente cuando Él le dio al mundo el inconmensurable don de su Hijo. Los 3 poderes de la divinidad se comprometieron a llevar a cabo el plan de salvación. ¿Cuántos? 3. Los 3. Próxima cita. Review and Herald, 18 de julio de 1907. Julio. July. ¿Ok? Consejo sobre salud, página 222. Consejo sobre salud 222. La divinidad. Y noten que Elena de White nunca usó el término Trinidad. Y el término existía desde el tiempo de San Agustín. Tenía 1500 años que existía el término y era bien conocido, pero nunca Elena de White lo usó. ¿Por qué? Porque era inspirada por Dios, hermano. Si no se hubiera equivocado, como hacen un montón de teólogos. Y hay teólogos hoy en día que se creen más inteligentes que Elena de White. Oh, sí, un pastor me dijo a mí, un pastor que ha escrito un montón de libros y hasta lo han traído aquí al campamento de Berkshire a predicar. Ese me lo dijo a mí, nadie me lo contó. Ese me dijo, Elena de White no era ninguna teóloga. Yo tengo 2 doctorados. La inspiración mía es 100 veces más que la de Elena de White. Se llama Antolín Diestre. Me lo dijo a mí, con testigos presentes. Déjenme decirles, hermanos, que los teólogos hoy en día se llenan de soberbia por sus títulos, pero ningún teólogo tuvo la inspiración que tuvo la mensajera del Señor. Porque les voy a decir, con toda la teología que tienen, meten las patas una tras vez y tras otra. Y usted lee los libros de los teólogos, ahí está la matutina de Wade, o Wade, como le dicen, con un montón de errores, porque son teólogos humanos finitos. Si Elena de White
no cometió esos errores crasos es porque el Espíritu Santo la guiaba. Y nunca usó la palabra Trinidad. Alabado sea el nombre del Señor. La divinidad, dice Consejos sobre Salud, página 222, se conmovió de piedad por la raza humana. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron a sí mismos para realizar el plan de la redención. Para llevar completamente a cabo este plan fue decidido que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, se daría a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Qué línea puede medir la profundidad de ese amor? Próxima cita. Australian Union Conference Record. Es la revista adventista de Australia del 7 de octubre de 1907. Elena de White escribió: los tres poderes de la divinidad. Los tres poderes de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se han comprometido para hacer su fuerza y su eficiencia en su nueva vida en Cristo Jesús. Le estaba hablando a los recién bautizados, Elena de White. Australian Union Conference Record. Eso está también en el libro Evangelismo. En el libro Evangelismo. Dice, los tres poderes de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se han comprometido para hacer su fuerza y su eficiencia en la nueva vida en Cristo Jesús que hoy comienzan. Hermanos que se bautizaron, los tres grandes poderes del universo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se han comprometido para ayudarlos a ustedes. No van a caer, porque el Dios Todopoderoso los va a llevar de la mano. En el libro Evangelismo están todas estas citas juntas, porque han sido compiladas, pero saben, los que están en contra de esto, dicen que el libro Evangelismo lo cambiaron, lo alteraron, le agregaron, y que Elena de White no escribió eso, sino que le han cambiado, y después de la muerte de ella hicieron este libro para poner que Elena de White era trinitaria cuando ella no era trinitaria. Miren, ella no era trinitaria porque ella no usa la palabra Trinidad ni creía en la Trinidad. Pero ella sí escribió esta cita y yo la fui a constatar una por una en los originales y toditas dicen exactamente lo mismo. Nadie le ha cambiado. En eso no está alterado. Miren. Les voy a dar las citas. Están todas juntas aquí en el libro Evangelismo. ¿Qué página es? Desde ahí para adelante, sí. Aquí están. Aquí están. Desde la página 445 hasta la página 448. Y se las puedo leer de aquí. Se las estoy leyendo de los originales, porque yo la busqué en los originales y aquí las tengo. Y por eso le estoy dando la cita original, pero aquí las compilaron en este libro y las pusieron todas juntas. Pero la cita original está en Australian Union Conference Record del 7 de octubre de 1907. Elena de White estaba viva y ella escribió eso estando viva y se publicó estando viva y dice exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo dicen que después de muerta le cambiaron? Si eso se publicó estando ella viva. Déjeme leerle algunas citas más. Dice aquí, hay tres personas vivientes
en el trío celestial. ¡Wow! Ahí está. Miren, hermano, le puedes hacer lo que tú quieras, pero de este clavo no se lo quitan. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. ¿Qué hacen los que no creen en esto? Dicen, eso se lo agregaron después. Eso se lo agregaron, pero resulta que esto salió publicado en el año 1905 y todavía faltaban 10 años más para que se muriera Elena de White. 10 años más vivió ella y esto estaba ya publicado. Entonces, ¿cómo ella no lo corrigió? Si ella no había dicho eso y se lo habían cambiado, lo hubiera dicho. Yo no dije eso. En el 1905, Special Testimonies, serie B, número 7, páginas 62 y 63, publicado en el año 1905, 10 años antes que ella muriera, ella dijo, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir una nueva vida en Cristo. Pascual Flores dice que eso se lo cambiaron y se lo agregaron después. Él no acepta el espíritu de profecía en esto. Porque si lo aceptara, no estaría enseñando lo que él enseña. Miren esta otra cita. Para los que creen que Cristo tuvo un comienzo. Esta es la página 446 del libro Evangelismo. Página 446 dice. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos humanos. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. El Padre es toda la plenitud de la divinidad invisible. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. Y el Espíritu Santo es toda la plenitud del poder de la gracia divina en el corazón a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como su Salvador personal. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. Para los que dicen que Cristo tuvo comienzo, como los trinitarios, los trinitarios dicen que el Padre engendró al Hijo. Escuchen esto. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Si se quedan con la primera partecita, Cristo es el Hijo de Dios preexistente. Dicen, sí, ya ven, es Hijo. Si es Hijo, es que tuvo que tener un comienzo porque tuvo un Padre. Pero escuchen cómo sigue. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Nunca hubo un tiempo cuando Él no estaba en relación con el Padre. Sí, pero es que es el problema, que aún cuando nosotros hablamos no podemos hablar. Porque Cristian dice, comenzaron juntos, pero es que Dios no tuvo comienzo. Ahí es que está el asunto. Entonces, Cristo no tuvo comienzo como el Padre no tuvo comienzo. Escuchen.
Sigo leyendo. Aquel que a vos los judíos escuchaban en ese momento ante ellos, había estado junto a Dios desde toda la eternidad. Era igual a Dios, infinito y omnipotente. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo. No deriva su vida de ningún otro. Perdón la palabra, pero la Biblia la usa. Malditos los trinitarios. Anatema. Eso es maldito. Anatema. Porque los trinitarios dicen que allá en la eternidad el Padre engendró al Hijo. Eso creen los trinitarios. El Padre engendró al Hijo, la eterna engendramiento o copulación del Padre para tener al Hijo. Pero aquí dice que Cristo no deriva su vida de nadie más. Él tiene vida en sí mismo. Pero hermanos, esto es lo que dice la Biblia. Yo la tomo y la vuelvo a tomar después. Vamos a leer 2 o 3 versículos que están en la misma palabra de Dios. Vamos a San Juan, al capítulo 1. San Juan, en el capítulo 1. Ustedes conocen este pasaje. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Cuando dice en el principio es porque el hombre y todas las cosas relacionadas con el hombre tienen un principio. Pero lo que nos está diciendo es en el principio, ¿cómo comienza la Biblia? Lo vimos hace un momento. ¿En el principio qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan comienza igual su evangelio, en el principio, pero él dice, en el principio ya estaba el verbo. O sea, cuando todo comenzó, él ya estaba. ¿Ven lo que está diciendo? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Así que allá en el principio, cuando todavía nada se había hecho, ya había uno que estaba con Dios. Eran 2. Eran 3. Eran 3. Pero aquí está hablando del Padre y del Hijo. Y el verbo era... fíjense que no solamente había alguien que... Los testigos de Jehová, que son los arrianos modernos, dicen... Era un Dios. Hubo un tiempo cuando el Padre estaba solo. Pero después el Padre decidió crear al Hijo. Y Él fue su ayudante. Y luego el Hijo creó todo lo demás. Claro, en el principio ya estaba el verbo y estaba con Dios. Antes de crear todo, porque Él creó todas las cosas. Eso dice el versículo 3. En Él fueron creadas todas las cosas. Los testigos de Jehová aceptan que Cristo es el creador. Porque Dios le dio la autoridad de crear. Y aceptan que Él estaba antes de que todo existiera. Y aceptan de que Él estaba con Dios. Pero lo que no aceptan es que Él era Dios. Entonces, ¿qué hacen con este versículo? Le ponen, Él era un Dios. Le agregan una palabrita, un Dios. Para hacer ver que Él era inferior al Padre. Esos son los descendientes de Arrio. Trinitarios. En minúscula, Dios en minúscula. Pero miren, lo que yo quería llegar era al versículo 4. Dice, en Él estaba la vida. No dice que Él recibió la vida. En Él está la vida y la vida es la luz de los hombres. El que tenía la vida en sí mismo era Él. Fíjense, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, Hechos capítulo 3, dice el versículo 14 y 15. Vamos a leer desde el 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste se había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo
santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis ¿a quién? Al autor de la vida. Ustedes saben lo que es eso. Qué paradoja tan grande, qué contradicción tan tremenda. Quitarle la vida al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? ¿Pero qué quiere decir autor? ¿Quién es el autor del libro? El que lo escribió, el que lo creó. El autor es el que lo hizo. El que hizo la vida no la recibió de nadie. Él era. Por eso él dijo, yo soy la vida, la resurrección y la vida. Él no recibió la vida de nadie. Él era la vida. Él es el autor de la vida. ¿Saben lo que hacen los arrianos modernos con este versículo? Le cambian una letrita. En vez de poner autor, le ponen actor de la vida. Hasta eso llegan. Como esto contradice su enseñanza favorita de que Cristo no es Dios, entonces le quitan una letrita, le cambian. Allá le agregan un Dios. Le ponen Dios en minúscula. Aquí, en lugar de poner autor, le ponen actor de la vida. Como que él actuó la vida y no que es el originador de la vida. Imagínense, llegar a cambiar la misma Biblia para apoyar sus puntos de vista. El texto de Hebreos capítulo 1, versículo 8, que dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, ellos le ponen tu trono es Dios. Es Dios. A todos los versículos que la Biblia claramente identifica a Cristo como Dios, los arrianos modernos le cambian una palabrita, le ponen una comita. Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo, donde claramente se dice que Cristo es Dios. Porque ninguno de los arrianos modernos, ni de los sabelianistas modernos, porque en la iglesia adventista está ahora metiéndose el arrianismo, igual que los testigos de Jehová, y está metiéndose el sabelianismo o unitarianismo. Los unitarios son iguales que los sabelianos. Dicen que nomás hay un Dios y que ese Dios se manifestó en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero que es la misma persona, son manifestaciones del mismo Dios. Fíjense, el Padre es el mismo Hijo y el Hijo es el mismo Espíritu Santo. Eso es lo que dicen. Eso es sabelianismo o modalismo, distintos modos de la misma persona. Eso se está metiendo en la iglesia adventista hoy y están, miren, los modernos sabelianos se llaman apostólicos. ¿Saben cuáles son los apostólicos? La iglesia apostólica cree en eso exactamente. Unitario, no. Los católicos romanos son trinitarios. Pero los apostólicos son unitarios. Es muy diferente hacer de trinitario a unitario. Trinitario dice que son 3 en 1. Unitario dice que nomás es uno, es el mismo. El Padre es el mismo Hijo y el Hijo es el mismo Espíritu Santo. ¿Ok? Pero los arrianos es distinto, no son ni unitarios ni sabelianos, o sea, ni trinitarios. Los arrianos son, eso es una forma de Trinidad. Los arrianos dicen, el Padre es el único Dios. En ese sentido es una mezcla de todo. El Padre es el único Dios. No hay otro Dios fuera del Padre. Eso dicen los arrianos. Es el único que es Dios eterno. Cristo es un Dios más chiquito, que lo hizo el Padre y lo hizo Dios. Pero no es eterno, no es Dios por naturaleza, sino Dios por oficio, porque el Padre lo puso. Mira, tú vas a tener autoridad, vas a estar sujeto a mí, pero yo te voy a dar autoridad y todos te van a tener que obedecer. Ahora, hermanos, cuando uno lee algunos de los libros de Elena de White, por ejemplo, Historia de la Redención y otro, parece dar la impresión de que hubo un momento en que el Padre lo hizo al Hijo tener autoridad, porque llamó a todos los ángeles y les dijo, yo he investido en él toda la autoridad.
Nosotros tenemos que entender esos pasajes a la luz de todo lo que dice Elena de White, porque ella no se contradice. Y esos pasajes son muy interesantes de estudiar. Yo esta serie no la estoy terminando aquí. Esto es solo, fíjense, el comienzo. Yo voy a tocar uno por uno todos esos pasajes, tanto de la Biblia como de Elena de White, y les voy a mostrar que no hay contradicción ni en la palabra de Dios ni en el espíritu de profecía. No hay ninguna contradicción. Todo esto se entiende a la luz de todo lo que Dios ha revelado y no se contradice. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Hermano Núñez, diga. Un brasileiro, hijo de un millonario, a Santo Domingo, a Santiago, me ofreció dinero, mucho, para que yo predicara esa doctrina en contra de los principios adventistas de las 3 personas. Oh, sí. Y a mí también me ofreció. Me dijo, con la influencia que usted tiene, que todo el mundo lo oye, si usted acepta esta verdad, el mundo entero la va a aceptar, me dijo. Y yo le dije, yo no puedo aceptar una mentira por verdad. Porque no puedo. No puedo. Tengo que aceptar lo que dice la Biblia. Y no puedo decir, este pasaje no porque no me conviene. Este otro lo cambiaron. Este otro no están los originales. Este otro hay que agregarle un. A este otro hay que agregarle una comita. Y comenzar a hacer como hacía Marción. Marción cortaba la Biblia. Esto no me sirve. Y la tiraba para afuera. Esto no me sirve. Este viene del dios de Miurgo, el dios malo. Porque Marción tenía 2 dioses. Era semiarriano, Marción. Era gnóstico. ¿Se acuerdan que hablamos de él ayer? De Marción, que era el más famoso de todos los gnósticos. Tertuliano dice, cuando le escribe la apologética para atacar a Marción como gnóstico, le dice, Marción lee la Biblia con un machete. Lo que no le sirve, para afuera. Lo que no le sirve, para afuera. Dice, Marción nomás agarra de la Biblia lo que le conviene y lo demás lo tira para afuera. Porque ¿saben lo que hacía Marción? Cuando él leía algo que no le convenía según lo que él creía, decía, eso viene del Dios malo del Antiguo Testamento, eso hay que quitarlo. Y solo creía en el Nuevo Testamento. Y todos esos evangélicos hoy en día que dicen, el Antiguo Testamento no, nomás el Nuevo Testamento, son marcionitas. Son iguales que marcianos. Marción. Hay que conocer la historia, porque si no conocemos la historia, la volvemos a repetir. Caemos en los errores históricos. Pero si conocemos la historia, podemos identificar inmediatamente la herejía y decir, mira, esto es marcionita, esto es sabeliano, esto es arriano, esto es monarquista. Es la misma herejía. La pinten como la pinten, aunque le pongan careta y mascareta todavía, yo sé que es la misma herejía. Y entonces la podemos identificar para no ser engañados. Por eso tenemos, Elena de White dice, que los que no conocen y estudian la historia están obligados a repetirla. Ella dice, lo que nos protege a nosotros para no caer en los mismos errores del pasado es conocer la historia del pasado. Y si nos olvidamos cómo Dios nos guió en el pasado, no vamos a tener la fe para creer que en medio de toda esta controversia arriana, sabeliana y trinitaria, el Señor va a sacar un pueblo airoso que va a defender la verdad. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso somos nosotros. Y tenemos que creer en lo mismo que creyó Cristo. Y el Cristo, cuando se fue a morir, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero resulta que esta gente que no cree que hay un Padre y un Hijo aparte, que son sabelianos, ¿a quién le hablaba Cristo? Se hablaba a sí mismo. Padre, en tus manos encomiendo un espíritu. Pero entonces él estaba hablando aquí, pero entonces él corrió para allá arriba y dijo, Hijo mío. Y entonces corrió para abajo y dijo, Padre. Y así estaba. Qué ridículo, ¿verdad? Qué ridículo, qué ridículo. Nosotros tenemos que tener la fe que tenía Jesús en su Padre. Porque Él nos enseñó a hablar y a orar, Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Y Él nos dijo, todo lo que pidierais al Padre en mí, nombre. Entonces, si es el mismo, ¿cómo va a decir lo que pidierais al Padre en mi nombre? Nos está enseñando a pedirle al mismo en el mismo nombre de Él. Exactamente. Miren, hermano, déjenme leerles 2 o 3 citas más. Aquí mismo en el libro Evangelismo,
Y les voy a dar otras que no están aquí en el libro Evangelismo, porque yo me he buscado todas esas citas para ver, porque esto, no se crean, está sacudiendo a la iglesia adventista a nivel mundial, porque antes, hermano, cuando surgía un hereje por ahí, con una doctrina, y hoy yo me he zafado, porque ustedes conocen a Gambetta que por años yo no ando diciendo nombres, pero desde que vine para aquí yo ya estoy diciendo nombres y apellidos. Antes yo no los decía, simplemente decía el error, pero no decía el santo. Pero ahora, desde que yo vine, dije Pascual Hernández, dije Cristian Silva, los menciono por nombre. Y yo lo que iba a decir es, cuando antes se levantaba un hereje por allí, pero no existía la internet, el hereje se quedaba por donde estaba, porque no le llegaba muy rápido la noticia de lo que él enseñaba alrededor del mundo. Se levantó un Galarza, pero por el Ecuador hizo estragos porque fue para el Ecuador, pero por el resto del mundo nadie sabe quién es Galarza. Ustedes sí lo conocen porque estaba aquí en Nueva York. Sí, el doctor Galarza, ¿verdad? Cuando él se levanta con su herejía, pues no tuvo mucha influencia a nivel mundial, porque estaba superditado a un lugar donde él estaba o donde él se movía, que era el Ecuador y Nueva York. Pero en California ni saben quién es Galarza. Ahora, hoy en día las cosas han cambiado drásticamente, porque de 10 años para aquí, ¿quién no tiene una computadora y quién no recibe correo por el internet? Entonces, hoy en día una herejía menor se hace universal y se riega por todas partes del mundo, y todavía, como si fuera poco, con los traductores automáticos de las computadoras, antes, si el que traía la herejía hablaba inglés, todos los que no hablan inglés, pues se quedaban sin desayunar. Y era bueno, porque no estaban bebiendo veneno, porque no entendían el inglés, entonces no los podían confundir. En ese sentido era bueno, ¿verdad? Pero hoy en día con los traductores automáticos, usted escribe su herejía en el internet y le aprieta un botón y se la traduce al español, al inglés, al francés, al alemán, al ruso, a todos los idiomas. Entonces eso se riega como un reguero de veneno por el mundo entero. Y la herejía más pequeñita y la más insignificante se hace un reguero de pólvora por el mundo entero, porque las comunicaciones se han multiplicado. Pero hermano, así como el diablo usa estos medios de comunicación para regar la mentira y el error, también nosotros que tenemos la verdad tenemos los mismos accesos. Y a veces los hermanos no comprenden. Nosotros estamos invirtiendo miles de dólares cada mes en la página del internet. Pero miren el resultado, más de 1 millón de personas entran a la página. Entonces lo que antes alcanzaba yo a 200 personas aquí en la iglesita en Jackson Heights, resulta que ahora a través de esta cámara en el mundo entero están escuchando lo que yo estoy diciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces hay que invertir en los medios de comunicación, porque la ciencia sí va a aumentar, y a través de la multiplicación de la ciencia y vamos a poder llegar con la verdad al mundo entero. Miren, si los pioneros adventistas hubieran tenido los recursos que nosotros tenemos, no tenían radio, no tenían televisión, no tenían internet, y sin embargo regaron el mensaje adventista por el mundo entero. Y lo tenían que mandar por barco y lo tenían que llevar a lomo de mula. Pero allá llegaba el mensaje, alabado sea el nombre del Señor, porque tenían un espíritu de trabajo tremendo. Nosotros tenemos todas las ventajas y sin embargo nos dormimos en los laureles. No estamos trabajando para el Señor. Por eso nosotros no escatimamos en lo que es televisión. Y sí, cuesta más caro. Antes venía el pastor Gambetta solito. Pero ahora hay que pagar 2, 3, 4 pasajes para que venga Gambetta. ¿Pero por qué? Porque no es solamente para que ustedes se beneficien. Los hermanos de Nueva York y el Evangelio Eterno se esfuerzan ahora ya para ir a York. No es solamente pagar el pastor Gambetta, hay que pagar los que van con él, los pasajes, porque nosotros no cobramos salario.
Los salarios los sudamos trabajando, reproduciendo, editando, vendiendo los materiales, cargando libros pesados desde México hasta aquí para que ustedes los tengan y para nosotros ganarnos 2 pesitos con cada libro. Pero en la cantidad se va haciendo el salario. Y yo les agradezco a ustedes que apoyan comprando el material. Y les agradezco a los hermanos que en lugar de copiarlos, compran y los regalan, porque nos están ayudando a seguir predicando el evangelio, hermano. Nosotros no le hemos puesto copyright al material, pero cada vez que usted lo está copiando, le está robando la oportunidad a un joven que está trabajando, así como Nacho que está ahí, que recibe su salario de eso. Y el obrero es digno de su salario, él se faja editando, y pregúntenle las horas que se pasa, y a veces se acuesta tardísimo y se madruga trabajando. Y él tiene derecho a su salario como ustedes. Entonces, cuando ustedes compran el material, nos están ayudando a que se siga proclamando. Pero nosotros no escatimamos esfuerzo en esto. Las cámaras cuestan caras y ya se están volviendo viejitas nuestras cámaras. Antes eran lo mejor. Nosotros teníamos top of the line, lo mejor. Ahora mismo, una de las máquinas que usamos para filmar, pues ya la teníamos varios años y hubo que mandar la reparación desde Los Ángeles hasta Nueva York. Y llamamos a ver si estaba, aunque sea ahorrarnos lo del envío, porque solo el envío sale como $100, una máquina que usamos para la edición, el Anycast, ¿no es cierto? Pero hermano, solo el arreglo de esa máquina nos cuesta $4,000, arreglarla. Y la máquina costó $26,000. Y eso no es dinero pequeño, para nadie, ustedes saben. Ahora, ¿por qué estoy hablando esto, hermano? Para que la gente sepa y que conciencia. Para que ustedes vean que Dios nos ha dado a nosotros los recursos y no tenemos excusa delante de Dios para no predicar este evangelio. Tenemos todo a nuestro alcance. Entonces, como las herejías se riegan, y hoy en día es un relajo lo que está pasando en la iglesia adventista con este tema, y perdonen que lo hable así, pero cada uno viene con su doctrina y se levanta un maestrito como Cristian Silva. Pero ahora el mundo entero escucha lo que él dice, porque pone en YouTube y mete esto y mete aquello y manda correo y abre chats y la gente entra, y la discusión sobre el Espíritu Santo y sobre Cristo y sobre la deidad ahora se hizo mundial. Todos los días lo anegan a uno con correos electrónicos discutiendo que si el Espíritu Santo es persona, que si no es persona, que esto y que aquello. Las herejías corren rápido, pero también la verdad puede correr rápido. Y por eso nosotros estamos filmando esta serie, para que la verdad de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, porque hermano, lo del pastor Gambetta no es venir a dar teología. Yo les di un poquito de historia y hasta los asusté con tantos nombres, que sabelianismo y que docetismo y que bionitas y que monarquistas y que todo el montón de nombres de heresiarcas, pero era para que ustedes vean que las cosas que están pasando ahora no las inventó ninguno ni las descubrió. Ellos dicen, nueva luz, nueva luz. ¿Cuál nueva luz? Si son las herejías de hace 2000 años atrás que las están resucitando, y no ellos, el diablo las está resucitando para confundir al pueblo adventista en esta hora crucial, cuando la obra ministradora de Cristo en el santuario celestial está a punto de cerrarse. El plan de salvación está llegando a su fin. Se va a cerrar el negocio de la salvación en el cielo. Y cuando se cierre y Cristo diga, hecho es, el que es justo, se quedó justo, y el que es sucio, se quedó sucio para siempre, entonces ya no va a haber más oportunidad. Y el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y el diablo anda como león rugiente y está metiendo todas estas distorsiones y estas evasivas para que el mensaje de esta hora no llegue. Y se nos viene encima la ley dominical, se nos viene el nuevo orden mundial, se nos viene todo lo que está escrito, pero la gente peleándose que si es persona, que si no es persona, que si es fuerza, cuando esas cosas ya las pelearon hace siglos atrás, ya están resueltas, no hay que darle más vuelta, hay que ir a la Biblia y al espíritu de profecía, hermano. Esa es nuestra base como adventistas. Y mira, si no te gusta y si no crees en el espíritu de profecía,
Pues, ¿qué estás haciendo aquí? Come on, take the door. Que la puerta está abierta, coge para afuera, pero aquí creemos en la Biblia y en el espíritu de profecía. Y esta es nuestra base, a la ley y al testimonio. Por eso soy adventista del séptimo día. Y a los que están en la organización y no creen en esto, van a dar una cuenta bien grande. I am sick and tired of Adventist ministers who demise the spirit of prophecy. Estoy cansado de pastores en la organización que comen del diezmo sagrado del Señor para echar por el suelo al espíritu de profecía. Esta es mi herencia y yo no soy ni reformista, ni de la vara del pastor, ni trinitario, ni ninguna de esas otras herejías. Yo soy adventista del séptimo día. Nací adventista del séptimo día y adventista del séptimo día voy a morir, porque el Señor, a menos que Él venga antes y me lleve vivo al cielo. Pero hermanos, esta es nuestra verdad. ¿Quién nos va a robar nuestra herencia? Ya no quieren ni darnos los mismos libros. Ya la misma organización nos dice que cuidado con lo que hagan con los libritos rojos, que deben ser reformistas. ¿Desde cuándo para aquí el ser adventista del séptimo día no es creer en el espíritu de profecía? A la ley y al testimonio. Y esta es nuestra base. Y a todos estos que vienen con nueva luz, que Cristo no es eterno como el Padre, que tuvo comienzo, que el Espíritu Santo no es una persona, sino una influencia. Acepten lo que está escrito. Y si no te gusta lo que está escrito, entonces fórmate tu iglesia. Pero la iglesia adventista cree en esto y en esto. Y nosotros somos adventistas del séptimo día. Y esto es lo que vamos a defender. Nos guste o no le guste a quien no le guste, a la ley y al testimonio. Y creemos todo lo que está escrito. Y creemos que el diablo está metiendo toda esta controversia para quitarnos del verdadero mensaje. Exactamente. Y miren, hermanos, yo sé que tengo que terminar porque hay que devolver este edificio. Yo les digo algo, hermano. Yo he preparado. Ahora te vamos a dar. Mira, Cristian, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hermano, yo he preparado un material que yo sé que este material necesita salir ahora. El pueblo de Dios necesita esto. Porque la iglesia está siendo zamarreada, zarandeada, sacudida por todo este tipo de doctrina falsa y de herejías que el diablo está volviendo a resucitar para quitarnos la vista del santuario y para quitarnos la vista del verdadero enemigo. Y el verdadero enemigo, ustedes saben dónde está. Es el diablo, pero el diablo tiene sus agentes. Y son tres en la Biblia: el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero él quiere que los adventistas nos estemos peleando porque él dice: divide y vencerás. Divide y vencerás. Vamos a meter. Y la iglesia adventista se está literalmente desmembrando con todas estas herejías. Y cada uno anda formando su grupo aparte porque ya no cree esto, porque ya no cree aquello, porque ya tiene nueva luz. Hermanos, a la ley, al testimonio. Dios nos ha dado esto para protegernos y nos ha dado su santa palabra para que sea nuestra base. Aferrémonos a la palabra de Dios. No te dejes engañar cuando te vienen y te digan: pero es que eso no está en los originales. Eso lo cambiaron. ¿Desde cuándo para aquí lo cambiaron? Mira todas las versiones de la Biblia y a ver si están cambiadas. Dígame qué dice, hermano. Ok. Gracias. Miren, hermano, yo voy a terminar esta serie, no hoy. Yo tengo mucho material. Mucho material. Y voy a tomar uno por uno. La divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo. Voy a tomar la divinidad del Espíritu Santo, lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de profecía. Hay una cita donde la hermana White dice claramente
el Espíritu Santo es tan ciertamente una persona como Cristo es una persona y como el Padre es una persona. Pero los que están en contra del Espíritu Santo, entonces eso le cambiaron. Elena de White dijo que era una personalidad, pero no una persona. Y yo me fui a ver los originales. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Dios que ella escribió en puño y letra. Y ahí está lo que ella escribió, Dios lo dejó para testimonio, como Dios le dijo a Moisés. Escribe y coloca eso y que sirva para testimonio para las generaciones que vendrán. Así Dios nos dejó el testimonio del espíritu de profecía. Alabado sea su nombre.